Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading, ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son instrumentos CFDs, contratos por diferencia, instrumentos especulativos considerados de alto riesgo, debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver un recorrido un tanto más amplio de calendario económico, ¿no? Para ver pues un poquito cómo esas especificaciones en las diferentes economías nos ayudan a tener un poquito más de panorama de cómo se está comportando y probablemente cómo esto puede estar impactando en las divisas y los índices referentes pues, de lo que sería esta información. Entonces, vamos a empezar con el día jueves, el día de ayer, 15 de mayo, donde se presentaron pues diversos datos. Solo nos vamos a enfocar en algunos, los que a mi consideración serían los más relevantes y vamos a ir viendo pues algunos movimientos importantes. Entonces, tenemos el Producto Interno Bruto, el dato preliminar, la primera evaluación del PIB en el Reino Unido. Vemos que el dato trimestral, la variación trimestral se presentó por encima de lo esperado con un buen movimiento, 0.7% por encima del pronóstico, que era de 0.6%, y por encima del dato previo, que por aquí podemos ver cómo aquí implica una mejora, ¿no? Durante bastante tiempo el Reino Unido estuvo dando datos mixtos, incluso para la revisión de noviembre, que serían, bueno, estas dos revisiones, todo este periodo entre noviembre a la revisión de febrero, eh, vamos a verlo por acá, que se ve un poquito más claro. En un segundo, estoy utilizando el calendario económico de TradingView y lo que es aquí información de Trading Economics. Pero aquí se ve un poco más claro. Para el tercer trimestre del 2023 y el cuarto trimestre del 2023, incluso hubo dos decrementos, dos movimientos contractivos, lo que implica una recesión técnica, por lo menos en teoría. Y sobre todo, lo importante aquí es que le estaba costando mucho al Reino Unido mantener lo que sería crecimientos graduales y generalmente pues está en ocasiones presentando datos por encima o ligeramente por encima del 0%, ligeramente por debajo del 0%, lo que implica pues un estancamiento económico, ¿no? En promedio pues estamos hablando de un crecimiento nulo con estas variaciones y por lo tanto, pues esto le estaba afectando, ¿no? Ya para 2024 empieza a haber algunos movimientos pues de mayor fortaleza y en noviembre y febrero nuevamente pues vemos decrementos o más bien aceleraciones relativamente bajas para el Reino Unido y el último dato pues se presenta no solo por encima de lo esperado, sino también con una considerable mejora respecto a todo lo que sería el histórico, ¿no? Por lo menos de los últimos 2 años y esto obviamente es positivo para la nación, ¿no? Para el Reino Unido. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se comportó la libra esterlina para con esta información. Tenemos por acá en la paridad en contra del dólar. Aquí vemos cómo pues estaba perdiendo valor después de haber perforado a la baja lo que sería esta directriz alcista con los últimos datos en la economía de este país europeo, vemos cómo pues está aguantando, ¿no? Por lo menos el comportamiento de mínimos y máximos, mínimos y máximos crecientes que podemos ver a través de este canal alcista. Vemos cómo también aquí hay una estructura ascendente, movimiento de caja que vemos por aquí, pues hasta este momento la tendencia a la fortaleza de la libra, pues todavía está aguantando. Habría que esperar que todo este nivel le pueda servir como un nivel importante de soporte y continúe con su ascenso.
Pero también aquí habría que considerar que el índice dólar está tratando de recuperar, tratando de pelear en esta zona de niveles de soporte de largo plazo principalmente, y por lo tanto, pues esto podría, si es que el dólar empieza a recuperar valor, podría resultar negativo para la libra, pero la economía al final pues le está ayudando, ¿no? En cuanto a estos datos por encima del pronóstico, estos datos de mayor fortaleza, de mejora en la evaluación económica del Reino Unido. Y esto se puede ver un poquito más claro con lo que sería la comparación entre la paridad de la libra contra el dólar y la paridad del euro contra el dólar. En este caso, el euro también mantiene una sucesión de mínimos y máximos crecientes, pero no es tan clara, ¿no? El canal alcista, que es mucho más claro, mucho más fuerte para la libra esterlina, pues ya no lo es para lo que sería el euro, ¿no? En este caso, esta directriz ya habría sido rota a la baja, esta zona que tenemos por acá. También pues estaría respetando una resistencia de largo plazo importante, y por lo tanto pues no vemos cómo la fortaleza económica se puede apreciar a través de la paridad, ¿no? Entonces, esto fue el comportamiento del Producto Interno Bruto presentado el día de ayer en el Reino Unido. Vemos que el dato interanual implica una mejora gradual, ya, pues sí, con una pendiente creciente, que muestra cómo, pues, a pesar de que el dato se presenta ligeramente por debajo del dato previo en la variación interanual del PIB en el Reino Unido, pues se presenta por encima del pronóstico, ¿no? Y esto también menciona o nos permite ver eh, recuperación, tal vez no fortaleza, todavía pues, se podría hablar económica o desde la lectura económica en el Reino Unido, pero sí recuperación, que es muy importante, ¿no? Para cualquier economía que le ha costado, pues, mantener estos buenos resultados en un contexto bastante complejo, ¿no? No solo con la incertidumbre de la política comercial, sino desde el COVID, desde la crisis por COVID, eh, todo esto pues se ha estado deteriorando. Realmente hemos visto la crisis por COVID, posteriormente la tensión geopolítica que llegó a guerra y que generó una crisis de precios, una crisis o por lo menos un contexto inflacionario bastante agresivo a nivel global, desde el incremento en los precios de la energía principalmente, y las decisiones de política monetaria por parte de los diferentes bancos centrales a nivel global, y de los gobiernos, ¿no? Toda esta inyección monetaria desde los gobiernos, desde la hoja de balance de los diferentes bancos centrales, desde las políticas expansivas en decisión de tipos de interés, incremento en precios, energía, etcétera. Todo este cúmulo pues generó, como sabemos, un incremento gradual en los precios, que todavía incluso los bancos centrales pues están tratando de controlar. Y posteriormente, pues viene este tema de guerra comercial, política comercial actual, que mantiene pues un contexto económico bastante complejo a nivel global en todos los países y que definitivamente pues el ver indicadores de recuperación es muy importante para cada nación. Eh, Vamos a continuar con lo que sería con la evaluación económica en la zona euro. Vemos la segunda estimación del Producto Interno Bruto, una pues leve mejora. El dato estaba en 0.2, se actualiza a 0.3%, ligeramente por debajo del esperado, pero al final es una mejora, ¿no? En el comportamiento eh, económico. Vamos a ver por acá, digamos, la zona euro, vamos a ver su comportamiento del PIB, se ve un poquito más claro. Y en este caso, pues también vemos cierta recuperación, ¿no? Durante el 2023 estuvo muy cercano al 0%, prácticamente un estancamiento económico muy visible. Y en el 2024 a la fecha empieza a haber pues una mejora, ¿no? En los movimientos trimestrales. Vemos como, si bien el promedio se mantiene en 0.3%, al final es una mejora de un estancamiento bastante visible que pues también le da mejores perspectivas, ¿vale? Sabemos que Alemania sería como el principal país que le ha costado esa recuperación económica y que vemos constantemente datos mixtos como de incremento trimestral y posteriormente movimientos contractivos, pero al final Alemania muestra cómo le ha costado más trabajo a la zona euro
pues tener este comportamiento de recuperación. Sin embargo, pues sí es de apreciar que ya se empieza a ver un tanto más claro también, ¿no? El movimiento interanual se mantiene en 1.2%, aquí no hay sorpresa en la segunda estimación, la segunda evaluación, y por lo tanto, pues también, solo viendo un poquito el gráfico, también podemos observar que pues esa recuperación también es visible en la zona euro, no tan visible como en el Reino Unido, que vemos por acá eh, alcanzando el 1.30, 1.40, pero sí eh, visible, bueno, está de este lado. Bueno, incluso, ¿no? Incluso el comportamiento, yo me imagino, considerando la base que se está evaluando en el Producto Interno Bruto en la zona euro, pues está permitiendo una mejora gradual, incluso. Vamos a verlo un poquito más claro en Trading Economics. Me parecía, vamos a ver, si aquí no nos maneja movimiento interanual, debe de estar por acá. Es este. No, no es cierto. Es que es Alemania, disculpen. Voy a irme a la zona euro y vamos a ver el movimiento interanual en el GDP. Aquí se ve un poco más claro. ¿Vale? Vamos a poner un poquito más de plazo, 5 años. No, aquí en los tres últimos años. Vemos que a partir del 2024 se ve un poco más visible esta mejora que actualmente mantiene el 1.2% interanual de comportamiento de mejora, aunque en el largo plazo pues sí se mantiene, no se alcanza a percibir, aquí es un poco complejo, no podremos hacer una evaluación clara, tendremos que ver pues una profundización en los datos, pero al final sí podemos ver que hay una recuperación interanual que está observando o permite describir lo que sería una recuperación gradual en el comportamiento del PIB en la zona euro, con ciertas complejidades, sobre todo en países como Alemania, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho el euro? Se ve aquí con esta evaluación de digamos, esta recuperación gradual que acabamos de observar, vemos cómo se podría explicar esta fortaleza del último tramo, por lo menos en cierto grado, no solo por este dato, sino siempre tener en cuenta que los mercados financieros son complejos, son aleatorios y el comportamiento no se explica por una variable, son fenómenos multifactoriales que desde un punto de vista pues podemos ir analizando contextos, analizando factores, analizando variables y poder explicar a un mayor grado por qué el comportamiento. Pero eh, sí tener muy en cuenta que, pues este comportamiento de recuperación gradual sí podría estar ayudando a lo que sería pues las economías, ¿no? Tanto la zona euro como el Reino Unido, que aquí vamos a ponerlo por acá, aprovechando que ya estamos de este lado. Vemos como también pues hay este comportamiento gradual, ¿no? Incremental, que ha llegado al 1.5%, 1.3% sí mayor, ¿no? Sí mayor a lo que ha mostrado la zona euro, que ha alcanzado hasta el 1.2%, y en el Reino Unido pues ha alcanzado el 1.5% interanual, el 1.3% en el último dato, y a pesar de que no se alcanza a evaluar, sí podemos ver una ligera pendiente de recuperación que no se había visto pues ya en un cierto tiempo, ¿no? Los datos máximos por ahí habían alcanzado el 2.9, 2.7 y hacia allá por lo menos va la tendencia, ¿no? En los últimos tramos, ¿vale? Entonces, eh, considerar esto ayuda mucho, haciendo un paréntesis, pues repito, a poder tratar de explicar el comportamiento de las divisas, de las diferentes paridades, y también pues sumar que la debilidad del dólar ha ayudado mucho a que el último tramo en el euro y en la libra sea de comportamiento ascendente, ¿no? Si se dan cuenta, las diferentes divisas que están en contra del dólar, en el índice dólar, el dólar index, DXY, las más claras, las tendencias más claras son principalmente la libra, posteriormente el euro
Y ya de ahí vemos ligeramente algunos buenos comportamientos en el yen japonés, pero no tan claro, ya la pendiente no es tan clara. Si nos alejamos un poquito más y empezamos a ver un comportamiento pues más lateral, ¿no? El dólar canadiense también es mucho, no, ni siquiera hay una pendiente clara o comportamiento decreciente en su apreciación, ¿no? Vemos más bien un comportamiento más lateralizado. Eh, También lo que sería el franco suizo, no vemos una tendencia tan clara. Y lo que sería, que nos faltaría por aquí, el australiano, vamos a ver de este lado, tampoco, ¿no? Vemos aquí también un comportamiento bastante lateralizado. eh, el- yo creo que con esta muestra quería ampliar un poquito más la evaluación. eh, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero definitivamente tenemos al euro y a la libra que esta parte pues nos ayuda a explicar a una mayor medida lo que sería diferente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, Japón, el comportamiento interanual, ¿vale? Year on year, tenemos, bueno, aquí ni siquiera nos da una evaluación, ¿no? Tenemos- no tenemos comportamiento interanual en lo que sería Japón. Por aquí un poquito, pero vemos cómo, pues, que sería el dato anualizado en el crecimiento de la nación, pues es muy mixto, no hay recuperación. Lo que sería, vamos a ver, Suiza, estábamos analizando el franco suizo, está de este lado, y vemos cómo está bastante lateral, ¿no? Bien, desde este lado vemos cómo convergen, o más bien no tenemos esta recuperación con las otras dos divisas. No hay, está bastante lateral, ¿no? Muy marcado o muy mantenido en el 1.3, 1.2% en este comportamiento interanual. ¿Y cuál nos falta? Por ahí estábamos viendo. El canadiense, ¿no? Sería la otra divisa. Entonces, vemos por acá. No tenemos year on year. Sería este un poquito, el annual growth rate. Pues, ligeramente, ¿no? Ligeramente un comportamiento de apreciación, pero no tan mantenido como se permite ver en la evaluación de la zona euro y el Reino Unido, ¿vale? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque es importante eh, que, que si queremos explicar, pues, o tratar de entender más bien el comportamiento de algún activo, pues hay que meterse a la profundidad y hay que empezar a correlacionar, pues, diferentes parámetros y este ejercicio pues, nos permite ver cómo eh, uno de los argumentos más importantes, por lo menos para estas últimas evaluaciones, pues está el comportamiento eh, de mayor plazo, estos movimientos interanuales que acabamos de ver en estas dos naciones. Y también, pues, repito, la debilidad del dólar, ¿no? No hay que olvidarlo, eso también es muy importante. Pero al final, pues sí podemos ver ciertos patrones muy interesantes que nos permiten, pues, profundizar en diferentes áreas. Hay muchos más, definitivamente hay muchos más variables, mucho más análisis que se puede profundizar y que de hecho, si queremos entender a un mayor grado, hay que profundizar, pero hasta este momento, pues me parece muy interesante cómo estos patrones son visibles y nos permiten, pues, describir de una mejor manera este comportamiento gradual, ¿vale? Tenemos el PPI
o el índice del precio, el índice de precios al productor en Estados Unidos de América, que se presenta con una desaceleración importante al 3,1%. El dato previo era del 4%. Por lo tanto, pues esto es bueno para la contención inflacionaria desde el factor de productores. Tenemos la producción industrial en Estados Unidos, ya ¿no? Seguimos el día jueves. Producción industrial en Estados Unidos en el 1,5% de variación por encima, variación interanual también, por encima del dato previo y mostrando ahí una leve recuperación en la industria, que también pues es muy relevante, ¿no? Muy en línea, o más bien muy importante, sobre todo por el hecho de que el último dato del Producto Interno Bruto pues, se revisó a la baja. Cualquier dato de impulso económico en el país, en Estados Unidos de América, pues es muy bueno. Y aquí vemos cómo este buen resultado de la última evaluación de mayo, ¿no? Lo correspondiente a abril, obviamente, el cierre de abril, pues es un dato positivo, ¿vale? Tenemos el Producto Interno Bruto en Japón, ya lo vimos un poquito en Trading Economics, pero aquí en TradingView también se puede apreciar que se presenta con contracción. Esto es muy común, eh, constantemente está haciendo estos movimientos en decremento al alza y prácticamente pues muestra cómo a Japón le ha costado mucho ese crecimiento económico gradual y también se mantiene muy cercano al 0%, ¿no? A un tipo de estancamiento que a pesar de ser una de las economías más importantes del mundo, lo sigue siendo, eso es indudable, innegable, pero pues sí ese crecimiento gradual le ha estado costando mucho. Y eso también pues nos habla de cómo el yen japonés no ha despuntado, ¿no? En la apreciación que muchos, me incluyo, estábamos como proyectando, ¿no? Sobre todo por la política monetaria en incrementos graduales que el Banco de Japón había estado mencionando, después de estar mucho tiempo en números negativos, pues se esperaba una apreciación del yen japonés, pero no ha podido, ¿no? Se ha mantenido en este rango de lateralidad en los últimos el el último año y medio aproximadamente, y también pues es muy explicable o es explicable en cierto grado con que la economía de Japón pues le ha costado bastante, ¿no? Esa recuperación gradual e incluso un incremento en su economía, ¿vale? Entonces tenemos ya para el día viernes 16 de mayo, el día de hoy, permisos de construcción. Por aquí sí quisiera apoyarme en algunos gráficos. Tenemos por acá, está de este lado. Vemos como una ligera desaceleración, ¿no? Son permisos de construcción netos en millones. Y el último dato pues se revisa ligeramente a la baja, ¿no? Por debajo de lo esperado, a la baja también del dato, como podemos ver por aquí, en este comportamiento. Y pues habla también de que las expectativas de largo plazo pues están sufriendo, ¿no? Independientemente de que haya llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y China. Entonces, el sector de inmobiliario, esta industria, generalmente pues, tiene vistas de largo plazo, ¿no? Los proyectos no son de corto plazo, son de muchos años para generar estas construcciones, por lo menos, pues son vistas a 10 años para hacer pues todo el proceso de lo que sería estos proyectos de inversión de bastante gasto de capital, de bastante trabajo implícito, tanto de personas como de infraestructura tecnológica, infraestructura administrativa, ¿no? Son proyectos muy elevados y estos permisos, pues también el otorgamiento, que implican una demanda o una solicitud previa, vemos cómo pues han estado desacelerándose, ¿no? Y esto va muy probablemente en función con que las expectativas de largo plazo de Estados Unidos no son las mejores, ¿no? Han tenido una recuperación por este acuerdo entre Estados Unidos y China desde el enfoque comercial, pero siguen sin ser las mejores, ¿no? Al final. Entonces, esto también lo podemos ver a través de este último indicador, que es las de inflación, expectativas de inflación con vista a 5 años, un mediano o largo plazo, de la Universidad de Michigan. Vemos cómo me parece muy interesante, no
no habíamos evaluado este indicador, y las expectativas de inflación a largo plazo, si lo podemos decir así, se habían mantenido durante bastante tiempo, superior a las crisis por COVID, durante bastante tiempo se habían mantenido en 3%, ¿no? eh, 3%, como podemos ver por aquí en promedio, y ya en los últimos tramos han incrementado de una forma exponencial. Las expectativas de inflación ya se han ido, en el largo plazo, repito, se han ido al 4,6%, y esto es importante porque una habla de la expectativa de lo que acabo de mencionar, como este deterioro gradual económico, geopolítico, diplomático, etcétera, de diferentes vertientes, está haciendo que las expectativas de largo plazo en la economía de Estados Unidos no sean las mejores. Eso se puede ver a través de diferentes indicadores, a través de un cruce de análisis, a diferente grado. Y esta, digamos, este deterioro en las expectativas económicas, pues se puede ver en el cambio, o más bien donde es muy interesante poder apreciarlo, es en el cambio de las decisiones de inversión, como lo puede ser el tema de inmobiliario, el tema de proyectos de la industria, o las decisiones de consumo que se puede ver en la confianza del consumidor, en las expectativas de inflación que estamos viendo, en las ventas minoristas, etcétera, como diferentes indicadores nos están mostrando que los patrones de consumo y los patrones de inversión ya están cambiando y ya han tenido un deterioro. Entonces, esto es importante, sobre todo porque este cambio en los patrones y este cambio en la confianza no es fácil de recuperar, ¿no? Definitivamente. Tendría que haber pues políticas bastante radicales en cuanto al cambio, en cuanto a la sinergia o al movimiento que puedan ser direccionadas, pero definitivamente pues toda esta evaluación nos permite ver un tanto más cómo también esto se puede correlacionar con la disminución gradual del dólar a través del DXY, del índice dólar que vemos por aquí, como el último tramo pues ha tenido un decremento bastante claro, que no solo es explicado por la incertidumbre de la política comercial de Donald Trump, sino también pues con este deterioro en las expectativas de largo plazo y este cambio en los patrones de consumo y de inversión que hemos podido ir analizando a lo largo de estas emisiones, ¿no? Entonces, bien interesante, ya en conclusión, hoy vimos un poquito más divisas, también pues, es importante porque no las habíamos evaluado, nos habíamos estado enfocando mucho en índices de valores y simplemente pues en resumen ver cómo esto se ha comportado. Voy a hacer una ligera revisión de tendencias. Estoy viendo temporalidad de 4 horas para que veamos un tanto la tendencia de los últimos meses, a partir del 2023, los últimos 2 años aproximadamente, pero también un poco la tendencia de corto plazo. Entonces vemos el Standard Poor's 500 que continúa al alza junto con el Dow Jones y el Nasdaq, bastantes buenos movimientos. El índice VIX confirmó el rompimiento a la baja y se dirige hacia zonas de menor volatilidad, de mayor estabilidad. Los bonos del Tesoro a 10 años vemos cómo al llegar al nivel que habíamos comentado que era probable que pudiera tocar, pues la reacción es clara a la baja. Y esto también habla como de, eh, pues digamos, estas, este cruce de expectativas de un, de un menor impacto negativo a la economía a través de este acuerdo entre China y Estados Unidos y también como el impacto en el repunte inflacionario probablemente no se vea con el grado que se estaba pensando, pues lo que está haciendo es que el nivel del yield se vuelva a dirigir hacia lo que sería el promedio, ¿no? Del rango que también hemos evaluado constantemente. Entonces, bastante razonable el movimiento desde la evaluación técnica y económica de los rendimientos bonos del Tesoro a 10 años. Eh, Vemos cómo el oro también pues ha tenido disminuciones graduales, también ya lo estábamos evaluando y el primer nivel lo he estado tratando de respetar, que sería la directriz alcista. No lo ha roto del todo, pero pues sí está tratando de perforarlo a la baja. Entonces, primer nivel.
testeado y pues habría que ver cómo responde en tal nivel, si puede ser el nivel clave de soporte para continuar con el ascenso para el oro. Esto implica mucho la incertidumbre global, cómo se va desempeñando, geopolítica y económica, y o de lo contrario, pues ver cómo si perfora, se pueda dirigir hacia los niveles que habíamos estado analizando. El petróleo también con bastante incertidumbre, no hay un movimiento claro, mantenido en rango. Por ahí el Bitcoin tratando de volver a dirigirse hacia los máximos históricos que había estado o que ha estado testeando en los últimos días. Y pues índices en nivel generalizado con datos bastante tranquilos, ¿vale? La evaluación semanal está en Poor's 500 con crecimiento bastante claro alrededor del mundo. También durante la semana movimientos ascendentes de forma generalizada. Por ahí Sudáfrica solamente con movimientos considerables a la baja, pero a nivel generalizado todas las bolsas a nivel global pues han estado creciendo, ¿no? En el último periodo semanal, ¿vale? Eh, Finviz es la fuente que estoy viendo por aquí, ¿ok? Entonces, listo. Pues con eso estamos terminando. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos. En esta semana vamos a estar evaluando diferentes vertientes. No quisiera en lo personal que siempre estemos haciendo lo mismo, sino estar cambiando visiones para que precisamente esto también pueda funcionar como una forma de interpretación desde diferentes puntos de vista o diferentes aristas y por lo tanto, pues si esto les parece interesante, sigan pendientes de nuestras emisiones. Nos vemos a la siguiente semana. Cuídense mucho, que estén muy bien y nuevamente les agradecemos por su tiempo. Muchas gracias.